Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de poder estudiar un texto que es muy conocido para quienes andamos en tus caminos hace mucho tiempo. Pero Señor, queremos que este texto pueda ser novedoso para nuestro corazón. Aun cuando digamos cosas que ya sabemos, Señor, que tú puedas transformar esa verdad en una verdad necesaria, en una verdad rompedora de nuestras expectativas y de nuestra realidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender el beneficio del fracaso en nuestras vidas y que tú puedas, Señor, alimentar en nosotros la esperanza necesaria para seguir caminando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este punto de la narrativa, yo imagino que ya está enchufado con Jonás. Si no, le invito a leer la historia de Jonás ahí en el libro de Jonás esta semana. Léalo, son 3, 4 capítulos que usted lo puede leer rápidamente. En este punto de la narrativa de la historia de Jonás parece que alcanzamos el ápice de la desgracia y de la desesperanza. Y su vida y su ministerio de Jonás parece que están definitivamente liquidados. Ya no hay nada más que hacer. Él había en ese momento reconocido que él estaba escapando de Dios para no hacerle caso a Dios y finalmente él decide morir. Decide porque él no sabía que iba Dios a entregarle un gran pez para que lo tragase, sino que él cuando dice arrójenme al mar, él estaba diciendo mátenme, ya no hay nada más que hacer en mi vida. Pero en este punto Dios nos recuerda que cuando Él tiene un plan, el fracaso puede traernos también una gran oportunidad para nuestras vidas. El versículo 16 termina con los marineros adorando al Señor en una playa. Pero de pronto el enfoque cambia hacia Jonás y al pez siendo dirigidos por Dios. De los sacrificios y votos de los marineros, cuando ya comenzaron a reconocer, ustedes vieron versículo 16, están bombardeados por la palabra Jehová. Nosotros nos damos cuenta ahí, el que no sabe el final de la historia, concluye la historia con un final agrio. Concluye la historia, por un lado vemos a los marineros creyendo y ofreciendo un culto al Señor, y por otro, vemos tristemente a Jonás siendo arrojado al mar y morir ahogado. Si ese es el final de la historia. Para quien no sabe la historia, nosotros sabemos la historia, entonces, ahí va a venir el pez. Al tiro decimos, ahí va a venir el pez, no le va a pasar nada. Pero para quien está leyendo por primera vez, Dios dice, murió, le pidió que se lanzara. No hay solución entonces. Pero de pronto surge la mano de Dios nuevamente y un gran pez sale a la escena, y en cierto modo esta es la parte más feliz de la historia. Este relato pronto nos sorprende con un gran milagro, pero lo más importante aquí es ver a Jonás viendo la determinación de Dios, que cuando Dios quiere hacernos bien, cuando Dios quiere hacer el bien, puede afortunadamente beneficiar incluso a aquellos que merecen castigo. Entonces no es nuestro pecado o no es nuestra bondad lo que determina que Dios nos bendiga, simplemente el sacrificio o la decisión que Dios tiene de entregar a su Hijo por nosotros, porque nos quiere hacer bien, independiente de que seamos buenos o malos, aunque no hay nadie bueno. Entonces Jonás aquí ha intentado desobedecer explícitamente la palabra de Jehová, y sin embargo no ha logrado alejarse de la palabra de Jehová. Dios es realmente determinado cuando quiere hacer algo por nosotros y en nosotros. Entonces, ¿dónde está aquí el tema? Que incluso cuando nosotros estamos comprometidos con la muerte, incluso cuando nosotros estamos comprometidos con la autodestrucción, cuando sabemos que la estamos embarrando, cuando sabemos que estamos tomando decisiones que no le agradan a Dios, aun cuando nosotros estamos comprometidos con la muerte, si Dios tiene un plan, tú vas a sobrevivir a la muerte. Porque si Dios tiene un plan, no hay nada ni nadie que pueda quebrar ese plan para nosotros. Y te va a perseguir. Y te va a perseguir. Si Dios tiene un plan, te va a perseguir. Entonces Jonás estaba en una situación imposible y sería rescatado por medios inesperados y totalmente insospechados.
es que ya no se podía hacer nada. La habían lanzado al mar y no había nada más que hacer. Entonces la vida del profeta en esta instancia, en este momento, se torna un verdadero desastre y un completo fracaso. Pero solamente, hermanos, cuando tocamos fondo, solamente cuando todo se derrumba, solamente cuando todos nuestros planes fallan, cuando todos nuestros recursos se agotan, solo ahí estaremos abiertos a aprender y depender completamente de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Es por eso que hoy hablaremos de cómo el fracaso puede tener éxito en nuestras vidas. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto, el éxito del fracaso por su soberanía singular, por la soberanía de Dios singular. Dice el texto, la primera parte, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Dónde vemos el éxito en el fracaso de Jonás? En principio, notar que el relato nos coloca un gran pero, ahí, bien grande, así, un gran pero nos coloca. Y coloca al Señor en el centro de la historia de Jonás. Entonces quiero plantearles rápidamente ese día. ¿No te parece poco eso? La cosa podría estar muy oscura. La cosa podría estar muy angustiante para nosotros. Pero de pronto resuena en nuestra historia el gran pero de Dios. Yo sé que tú la estás pasando mal. Yo sé que tú has tomado decisiones contrarias a mi voluntad. Pero yo tengo un gran pero para tu historia. Y Dios se pone en el centro. Entonces la historia nos revela que Dios tenía preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y la idea de la palabra original es que Dios tenía designado un gran pez. Es como los peces por ahí en el mar. Y entonces Dios diciendo, ya, tú, a Jonás. Esa es la idea, me encuentro fantástica esa idea. Ahí el pez tranquilo, súper bien, ahí nadando por el mar. Ya, tú, a Jonás. Y bueno, tengo que ir a Jonás. Fue algo así, la palabra está planteada así. No es que tenía preparado antes de la fundación del mundo el pez que vino. No, hay muchos peces ahí. El melocotón, ¿cómo era ese pez? El megalodón, ese melocotón. Bueno, eso. Tiene un gran pez por ahí y ya tú, melocotón, vaya para allá. Entonces ahí este verbo, incluso la palabra designar, se repite en todas las partes de la escritura en Jonás, en toda la parte de la historia de Jonás. Dios orquestó, y quiero plantearle esta idea para tu vida también y para mi vida. Dios orquestó cada circunstancia en la historia de Jonás para enseñarle algo que él necesitaba desesperadamente saber. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios orquesta cada parte de nuestra vida porque Dios nos quiere enseñar una gracia suficiente que nosotros desesperadamente necesitamos saber. Entonces, Dios muestra en esta acción su soberanía singular. Porque tranquilamente Dios podría haber, no sé, hecho otra, pero un gran pez es como no puede ser un gran pez. Dios podría haber, no sé, tirado un buzo ahí que lo vaya a rescatar, algo más normal, pero un gran pez es muy singular. Dios es muy singular en las formas en cómo actúa con nosotros. Entonces aquí todo estaba soberanamente preparado y humanamente inesperado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si se hubiera quedado en el mar, seguramente se hubiera ahogado. Humanamente nosotros esperamos en eso. Si en alta mar alguien lo botan al mar, lo arrojan al mar, y ya está, puede nadar mucho, puede saber nadar mucho, pero va a haber un tiempo en el que las fuerzas se le van a acabar y se va a hundir y se va a morir. Humanamente nosotros queremos eso. Hay decisiones, hay consecuencias de nuestro pecado que no hay vuelta que darle. El compadre ya volvió a eso que estaba haciendo y no hay nada más que hacer. Será la voluntad de Dios. Y ahí surge el gran pez. Una singular soberanía de Dios. Entonces, de hecho, la lógica de los textos anteriores nos dice que Jonás parece que había asumido de que Dios lo quería muerto. Y ahora se encontraba vivo. A medida que pasaban las horas, Jonás comenzó a darse cuenta de que se había salvado.
y comienza a cantar una canción, que es motivo del próximo sermón, porque es el capítulo 2 en adelante. Pero qué interesante, bueno, no me adelanto, ya estoy estudiando el capítulo 2, es increíble. Volvamos a esta parte. De nuevo, solo se cuentan los detalles de la historia y se omite en gran parte lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestra curiosidad. Porque lo interesante es que a Dios no le interesa que nosotros sepamos qué tipo de pez es el que milagrosamente usó para rescatar a Jonás. Uno dice que es una ballena, después que no es una ballena, dicen los más estudiosos, no es una ballena. Un gran pez, dice el texto. Puede haber sí una ballena también. Pero el texto no le interesa. No le interesa a Dios que tú sepas qué tipo de pez. ¿Por qué? Porque te vas a distraer de la historia. Interesante eso. Porque ¿dónde Dios quiere que tú fijes tus ojos? Que aquí lo sorprendente es que Dios haya planeado rescatar a Jonás cuando él merecía morir. Él merecía morir y Dios no quería que él muriera. Entonces aún cuando más, incluso porque Jonás quería morir, antes de ir a predicarle a sus enemigos, él decía, yo me quiero morir porque no lo voy a hacer. Entonces Dios, de manera extraordinaria y amorosamente sorprendente, decide rescatarlo del fracaso en el que él se encontraba. Entonces la historia está relatada para decirnos así: Jonás ya había muerto y su cuerpo está sepultado en las profundidades del mar. Fin. Es así era. Pero sale la historia, ¿y por qué? Porque no estaba muerto. No estaba muerto. Un pez se lo tragó. Y ese pez no se lo tragó para comérselo. Ese pez se lo tragó para protegerlo. ¡Qué singular soberanía! Dios proveyendo acciones en nuestra vida en el que esa acción no nos va a comer, sino que nos va a proteger. Hay cosas que nos pasan, y eso es el siguiente punto, hay cosas que nos pasan en la vida que no vienen para destruirnos. Y nosotros decimos, es el diablo que está metido en la cosa. No es el diablo, es Dios que está protegiéndonos de algo. A veces nosotros decimos, a mí me pasó cuando alguien rompió conmigo una relación. Y no, como el Señor, pero estoy tan feliz en esta relación, no sé cuándo. Y posiblemente Dios me estaba ahorrando un gran problema. Y yo doy gracias al Señor que esa persona que no quiero mencionar haya roto mi corazón. Porque conocí a Esther. Me quería proteger de ella para darme a Esther. ¿Se entiende la idea, no? En un momento uno dice, no puede ser, no sé cuánto. Que el Señor te bendiga si estás escuchando el mensaje hoy. Maravillosamente absurdo es como Dios actúa. Aun cuando podría haber triunfado la muerte, Dios ha usado su soberanía singular para rescatar a un hijo desobediente. ¡Qué maravilla eso! Segunda cosa. Este éxito del fracaso por su misericordia severa. Mire lo que dice el texto. Un gran pez que no le hizo cariñito, se lo tragó. Que tragase a Jonás, dice el texto. Dios no juega con nosotros. Y cumplirá lo que pretende. Interesante porque fue el reconocimiento de los marineros. Los marineros reconocen primero que Jonás. Tú haces como quieres, dice los versículos anteriores. Entonces ahora se ve aún mucho más claro. A Jonás Dios le quiere enseñar una lección sobre la gracia. Es muy interesante eso. Y muchas veces la forma de aprender es de manera severa. Si el propio Jonás experimenta la liberación de una muerte merecida, tal vez entonces tendrá capacidad de compadecerse con los ciudadanos de Nínive, al cual Dios le había llamado a predicar. En retrospectiva, podemos ver que las lecciones
que las lecciones más importantes que hemos aprendido en la vida son el resultado de las misericordias severas de Dios. Cuando rechazamos a Dios, cuando desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, nosotros vamos a necesitar un trato o un tratamiento de Dios especial. ¿Saben por qué? Porque Dios es papá. Yo no voy a permitir que mi hija se rebele sin que yo no tenga una conversación con ella. Y si ella sigue insistiendo, si ellas no son disciplinadas por mí. ¿Pero por qué? Porque las amo desesperadamente. Entonces, para allá voy. Necesitamos, hermanos, reconocer que muchas de nuestras circunstancias complejas son tratamientos de Dios, son tratos de Dios por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de perdón. Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado como para permitir que nos autodestruyamos y que nosotros estemos más comprometidos con nuestra muerte que con la virtud de ser transformados por su amor. Entonces, la misericordia severa son eventos difíciles en nuestra vida. Son eventos complejos en nuestra vida e incluso insoportables en el momento, pero que más tarde llegan a ser de mayor bendición en nuestras vidas de lo que podríamos haber previsto. Y vuelvo a insistir con la idea de un sufrimiento que posiblemente llega a nuestra vida. Y nosotros culpando al diablo. Y detrás en realidad no era el diablo. Era un Dios amoroso que te estaba cuidando y te estaba protegiendo. Y que estaba haciendo eso porque tenía preparado algo para que te pudieras dar cuenta de que su gracia es mayor de lo que tú puedes ver y de lo que tú puedes percibir. Y ahí viene entonces el gran pez, que es un gran ejemplo de una misericordia severa. Porque es muy romántica la forma en la que lo pensamos. Un gran pez vino, un glup. Qué absurdo, no fue así. No fue así, el pez salvó la vida de Jonás al tragárselo. Pero no era una habitación de hotel. Lo incómodo, lo complejo, él se debe haber metido ahí con la situación acuosa y todo. No fue glup. No puede ser, que hay que meternos en el realismo de la historia. Él todavía se estaba hundiendo en el fondo del mar, él debe haber sido asfixiante, él esperaba ahogarse con agua y de pronto se encuentra con la saliva del estómago, con los ácidos. Imagínense el momento. Me carga cuando dice club y ahí estaba orando al Señor. Debe haber sido desesperado. Debe ser muy horrible eso, horrible, simplemente horrible. Entonces él no sentía el ahogo del agua, pero sentía una inmensa oscuridad. Una inmensa oscuridad. No es que entró y se alumbró la pieza del vientre de la ballena esa, ¿no? Melocotón, no sé. No sé, no es así. Me molesta eso. No. Lejos entonces lejos de ayudar, le creó una sensación de profunda desesperanza. Él también eso. Claro, yo pensaba morirme de esta manera. El Señor me da otra cosa. Porque Él no es que nosotros sabemos la historia, pero no es que Él sabía, ok, voy a estar aquí 3 días y 3 noches, y pues el Señor me va a sacar. No sabía Él, porque es como alguien que se quiere matar, que se quiere suicidar y se pone ahí la cuestión, la cuerda, y se tira y él espera morirse así, pero no, en realidad la cuerda se rompe y se fractura un pie. Es como, no me quería morir así. ¿Por qué el Señor quiere que yo me muera de esta manera? Ese era el pensamiento de Jonás. Yo me voy a morir en un pez. Qué triste mi historia. Soy un fracaso. Soy un fracaso. No puedo morirme en un pez. Quería morirme dignamente en el lago y que Dios me manda un pez. Y ahí entonces se presenta el desafío. Y quiero plantearles este desafío. El éxito de su fracaso, del fracaso de Jonás, está en reconocer que detrás de ese pez estaba la misericordia de Dios. Y ahí está entonces nuestro desafío. Podemos reconocer nosotros que el éxito de nuestro fracaso está en reconocer que lo que nos pasa es producto de la misericordia severa de Dios. Ahí está el desafío.
Lo que te pasa no necesariamente es una maldición. Lo que te pasa posiblemente es la misericordia severa de Dios, que te está amando y que te está protegiendo. Y puede ser duro, y puede ser insoportable, y puede ser complejo. Pero Dios te está amando, Dios te está protegiendo. Eso es muy linda, esa parte es muy linda de la historia. Por eso digo que es la mejor parte, o la parte más feliz de la historia. Y ahí entonces cuando él se da cuenta, en medio de... Ahí se da cuenta que ya no era Jonás el profeta maravilloso que manejaba la teología reformada. No era más, ahora es un pobre tipo que está en el vientre de una ballena, o de un gran pez, o de un melocotón, lo que sea. Dice el texto, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan del primero o segundo mensaje cuando yo hablaba y les hablaba y les planteaba la idea de que Jonás estaba en caída libre? En caída libre, ¿se acuerdan, no? Que estaba en descenso. Jonás descendió a Jope, que era la ciudad de Tarsis a Jope. Del lugar donde estaba, a Jope. Luego a las profundidades del barco, al sótano del barco. Del sótano del barco a las profundidades del océano, y de las profundidades del océano a las profundidades del vientre del pez. En caída libre el compadre, en caída libre. Y eso es lo interesante. Porque el texto nos dice, para dejarlo clarísimo, el texto nos dice que él permaneció dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y ahí nosotros, que muy ansiosos teológicamente, decimos, claro, Jesús murió y al tercer día resucitó, tiene todo que ver. Sí, tiene todo que ver, pero no sea ansioso, porque el que estaba escribiendo eso no sabía eso. ¿Se entiende, no? El que estaba escribiendo es, Jesús, no sabía. No sea ansioso teológicamente. Entonces hay una respuesta y tuve que estudiar. Hay 2 formas. Una es la literal. 3 días y 3 noches es 3 días completos. Podría haber querido decir eso. 3 días completos. Pero culturalmente, en tiempos antiguos, también se usaba para señalar que el viaje desde la tierra de los vivos al lugar de los muertos, el Seol, demoraba 3 días y 3 noches. Y es interesante porque en otras palabras lo que el autor quiere mostrar es que el pez representó un verdadero rescate divino de la muerte. Algo así como, y estuvo Jonás en el vientre del pez y estaba muerto y bien sepultado porque murió. Interesante. 3 días y 3 noches quiere decir no hay salvación para él. Porque ya pasó del lugar de los vivos al lugar de los muertos. Por eso los 3 días son importantes en el sacrificio de Jesús. Porque ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Nos quiere mostrar que Jesús estaba bien muerto. Y de esa tumba vacía, de esa tumba, sale para dejar esa tumba vacía porque él vivió para darnos vida a nosotros. ¿Se entiende, no? La idea es muy linda. Semíticamente, la idea es muy potente. Entonces, ¿para dónde voy? Que hasta que no estuvo completamente abajo, hasta que finalmente no fue despojado de su autosuficiencia flotante, no fue posible su liberación. Él tenía que estar bien en el fondo y bien en el hoyo para que Dios pueda salvarlo. Entonces había un defecto fatal en el carácter de Jonás, que probablemente se mantenía oculto para él todo el tiempo y solo a través de un completo fracaso pudo comenzar a verlo y cambiarlo. ¿Ya has fracasado en algo? Yo en estos últimos años he estado fracasando en algo. Y yo leí el texto y decía, ¿pero qué texto? Es así. A menos que mi autosuficiencia no sea efectivamente evidente, o mejor dicho, evidentemente destruida, que a menos que yo no esté literalmente en el hoyo, yo no voy a aprender
a depender del Señor. Y yo no voy a aprender a crecer en el Señor. Yo no voy a aprender a confiar en el Señor. Porque si me queda una cuota de autosuficiencia, lo más probable es que continúe confiando en ese porcentaje de autosuficiencia que yo tengo. Entonces, este principio funciona en múltiples niveles y nuestro éxito se basa en nuestros fracasos. Abraham fracasó. José fracasó. David fracasó. Elías fracasó. Pedro fracasó. Y se convirtieron en líderes poderosos a través del fracaso y del sufrimiento. Benditas sean las crisis y benditas sean los sufrimientos y benditas sean los fracasos. Si esos fracasos nos van a llevar a ser utilizados de mejor y poderosamente delante del Señor y en sus manos. Benditos sean entonces. Señor, si eso es necesario, úsame. Si eso es necesario, aquí estoy. No como un gran pez, ahórrame el pez, pero aquí estoy, Señor. Otra cosa puede ser. Con solo pensar eso me comienzo a asfixiar. Muchos de nosotros, hermanos, podemos dar fe de esta misma experiencia solamente cuando tocamos fondo, como decía al principio, solamente cuando todo se derrumba, solamente cuando todos nuestros planes fallan, cuando todos nuestros recursos se agotan, solo ahí estaremos abiertos a aprender y a depender completamente de Dios. ¿Cómo termina esta historia? Que nunca nos damos cuenta de que Jesús es todo lo que necesito hasta que Jesús es todo lo que tengo. Y Él mismo lo decía. Debemos perder nuestra vida para encontrarla. Mateo 10:39 dice eso. Jesús solamente, nunca nos vamos a dar cuenta de que Jesús es todo lo que necesito hasta que Jesús es todo lo que tengo. Si Jonás debía comenzar finalmente a ascender, tanto en el agua como en la fe, debía ser llevado primero hasta el final de sí mismo. Entonces, el camino hacia arriba era ante todo un camino hacia abajo. El lugar para aprender los secretos más importantes y más grandes de la gracia de Dios está en el fondo de nuestras desesperanzas y no en las más altas cumbres de nuestra fe. Se lo quiero repetir porque no conseguí aprendérmelo, así que lo tengo que leer otra vez. El lugar para aprender los secretos más grandes de la gracia de Dios está en el fondo de nuestra desesperanza y no en las más altas cumbres de nuestra fe. Yo no sé en qué situación estás. Conozco algunas historias de ustedes. Pero si ustedes empatizan conmigo y yo empatizo con ustedes, muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones que nos han llevado lejos de la voluntad de Dios. Y ha recaído sobre nosotros circunstancias muy complejas, circunstancias muy difíciles, como cuando Dios le lanza la tempestad a Jonás y cuando Dios tenía preparado un pez, circunstancias que no son fáciles de vivir, circunstancias que no son fáciles de experimentar, pero el gran desafío está en que veamos que detrás de ese fracaso hay una gran oportunidad para que Dios se manifieste con mayor poder y con mayor evidencia en nuestras vidas. Yo le invito a creer en esa historia, esperando el capítulo 2, porque cuando él se da cuenta, cuando Jonás se da cuenta de eso, él comienza a cantar y él comienza a elevar un salmo a Dios. Me encantaría esa experiencia para mí y esa experiencia para usted. Que en medio del fracaso nosotros cantemos y reconozcamos quién es nuestro Dios. Que el Señor abre caminos donde simplemente no hay. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener esta misma experiencia que tuvo Jonás. Oremos. Señor, en medio de nuestro fracaso, queremos reconocerte a ti como el autor de un amor singular, de una soberanía singular. Gracias, Señor, por tu misericordia severa, porque tú no nos estás castigando, tú nos estás protegiendo de algo peor. Gracias, Señor, por darnos la bendición de que como iglesia podamos decir que creemos en ti, que vamos a seguir caminando y vamos a seguir confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe
en tiempos de fracaso, para que en Cristo podamos ser más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.